Primero corresponde hacer un poquito de historia. Ustedes recordarán que una vez yo dije que me había operado y que me sentía mejor después. Te recuerdo que ustedes dijeron, bueno. Yo dije, bueno, ahora estoy dispuesto a hacer algo. Hacer una especie de historia de la población de Florida, geografía histórica de la población de Florida. Pensando que sea en el grupo, no para publicar. Que quede para el grupo y que quede de conocimiento. Ordenar esa información. Pero resulta que se desprende de eso que empecé a escribir, que fueron 105, 110 páginas en computadora. Se perdieron las migraciones ignoradas, o las desconocidas, como dijo Fernando Choteco. Yo jamás pensé en migraciones ignoradas, jamás. Pero me di cuenta que había cosas de Florida que tenían un alcance regional o nacional. Bueno, y empecé a trabajar en eso. Y se presentó la posibilidad de ir a Maldonado y San Carlos. Y allá hice una presentación media interrumpida, digamos, a los 15 minutos me cortaron. Dije la tercera parte de las cosas y a los 3 minutos, 5 minutos de terminar, me habían saludado como 8 personas, entre ellos una profesora de geografía que me dijo, esto hay que hacerlo por Zoom. Yo Zoom no tengo la menor idea ni por dónde empezar, pero por Zoom. Después me dijo, no, hay que llevarlo a Salto, al Congreso de la Asociación Nacional de Profesores de Geografía. En esos primeros minutos, Padrón me dice, no, mirá, Alberto, esto hay que publicarlo. Y se fue, no me hizo ningún comentario. Y un minuto después me dice Hilario, mirá, Aligelio, Marta, no sé qué, empezaron la onda de que lo haga la ponencia en el grupo. Claro, primero en el grupo. Y vamos a ver si te dejamos ir a Salto. Yo estaba, pero en el grupo. Esa es un poco la historia previa de esto, pero yo ni soñaba con migraciones ignoradas. Por más que Fernando le puso desconocidas. Son desconocidas. Fue una metida de pata. Desconocidas para él. Una de las tantas metidas de pata. Bueno, en realidad, aquí el tema está en que hay que estudiar. La realidad local, histórica, geográfica, la realidad local hay que estudiar. Tenemos ese enorme deber de hacerlo. Y el trabajo en sí, cuando se estudian realidades locales y departamentales, se va a enriquecer. Porque gran parte del uruguayo, por no decir casi todo el uruguayo, ignoran esta inmigración. ¿Está? Hola. No lo puedo proyectar porque me falta un cable, parece. Y yo no comulgo mucho con la tecnología. Consulta, la música, ¿se va a bajar? Yo creo que está buena de fondo, así como de... Sí, ¿sabes qué pasa? Sí, ya sé. Iba a correr el portátil. Pero yo estuve pensando, digo, ¿tuvieron como musiquita de fondo? ¿Qué te pasó, Alberto? ¿El HDMI te faltó? Epa, Claro, la mierda. ¿Cómo? No, el cable HDMI. HD, hermano de Racine. No, Peor todavía. y por YouTube no toma esta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Que no podés proyectar en el plasma lo que... No sé, me falta un cable. Pues capaz que tiene Bluetooth, esto, si tiene Bluetooth podemos proyectar, pero no no perdamos tiempo Si no tampoco. paramos tiempo, sí, nomás. Sí, adelante. Abusan. Esto es un trabajo de geografía histórica. En los hechos se transformó en un trabajo de geografía histórica, donde el espacio, geografía, se interrelaciona permanentemente con el tiempo, historia, con un tema, que son las migraciones. ¿De qué? De población. ¿Y qué pasa? Yo en nuestro grupo, en general toda la geohistoria,
está imbuido de lo histórico, se olvida de lo geográfico. Esa es la verdad de la milanesa. Se olvidan de lo geográfico. El hombre y la sociedad son quienes transforman el espacio y construyen el proceso histórico. Vamos a ver 4 movimientos que se lo indico rápidamente. El primero, la migración regional. Gracias a Óscar Padrón, sabemos, yo abrí la cabeza, o me abrió la cabeza, Óscar en un congreso de la Asociación Nacional de Profesores de Geografía en Durazno en el año 2000, no me olvido más. Él me abrió la cabeza, comentó quiénes, cómo, de dónde venían los migrantes regionales, y no éramos todos europeos ni todos por el puerto. La inmensa mayoría de esa época, del siglo XVIII, vinieron a caballo, en un carro, en una carreta, o en un bote, si venía de Paraguay de las Misiones, a la banda oriental. Y eso a mí me enriqueció. Después fui a Oscar y le llevé lo que yo había hecho, mucho más acá, y quedó enloquecido, me acuerdo. El espacio entonces es, desde mi punto de vista, una construcción social. Pensemos en el Prado, pensemos en el Parque Robaina, pensemos en el Teatro Verano, pensemos en la Plaza de la Bandera. Es una construcción social y una transformación continua del espacio. ¿Quién la hace? La sociedad. Cuando decimos geografía no decimos solo río y montaña, decimos otra cosa. La geografía humana es otra cosa. Y bueno, Padrón, que planteó en Durazno, planteó que en el siglo XVIII había provincianos de la provincia de Argentina, la provincia del centro-norte, no del sur, que no estaba colonizada la Patagonia, paraguayos, en cantidad de industriales, misioneros, indios, y portugueses o brasileños, porque cambió después. Y ahí a los 2, 3, 4 años yo ya estaba metido en el trabajo de las raíces de la población de Florida. Y ahí trabajé, eso lo trabajé yo ya. El segundo movimiento que analizo es algo inconcebible por los uruguayos, la migración de sur a norte que tuvo el país. ¿Cuándo dirán ustedes? Y a fines del siglo XIX y principio del XX. El tercer movimiento es, junto con ese, porque a caballo de ese, o con las mismas causas que es, la migración al exterior. Increíblemente, se iban para Brasil y para Argentina, los orientales. Y los extranjeros que estaban acá también se iban. Yo, este último tiempo, he madurado más este tema. Río Grande del Sur, solo Río Grande, tenía 31.500 orientales en 1920. Cuando acá habían 800, solo Río Grande. Y Argentina tenía alrededor de 93.000 en el 20 y pico. Nosotros vivimos el censo del 8, de 1908, que fue un gran censo porque además no había. Lo vivimos con un optimismo enorme. Hubo un gran lío, había que imprimir más actas, más boletas de empadronamiento, no sé cómo era. Y sobraron, 100 y pico mil sobraron. Éramos optimistas al extremo. Entraban los europeos por el puerto, pero se iban calladitos la boca los peones de taxi, los agricultores por el norte y por el litoral, y compensaba una cosa a la otra. Y uno al final se plantea,
si realmente somos un país de inmigración, o somos de emigración, o somos las dos cosas. Todos hemos repetido que somos un país de inmigración, que venimos todos los barcos y un montón de otras cosas. Justamente Oscar Padrón hace 2 trabajos cortitos. No es necesario hacer un libro de 200 páginas, de 10 páginas. Chica, además, los inmigrantes olvidados. ¿Por qué? Por los estudios. Son los regionales americanos. Y el otro trabajo es, no venimos solo de los barcos. Ahora, me dijo el otro día, acá, dice, capaz que los hago de vuelta porque se me acabaron así hace años. Bueno, a mí me hizo pensar, sinceramente me hizo pensar. Y resolví cuando me puse a buscar, porque la fuente principal son los padrones antiguos y los archivos de las iglesias y las capillas. Ahí está. Los saqué de a uno, todos de a uno. Los matrimonios. No analicé los bautismos, que era clave. Pero uno ya no tiene ni tiempo ni tiene ganas de ir a buscar en esos archivos, pero es la base. Hoy cuando se busca una partida de nacimiento de esa época, se buscan los archivos parroquiales, no hay otro lugar. Y yo me acuerdo llamar a Padrón y decirle, mirá, descubrí esto, antes de sacar el libro raíz. Encontré 45 casamientos de paraguayos, aquí en lo que después fue la catedral y en el Pintado, mientras había 25 matrimonios de españoles, solo de paraguayos. No contemos todos los provincianos de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, de provincia de Buenos Aires, no de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Y resulta que los indios, que eran el grupo mayoritario en el Pintado 1791, mayoritario, 41% de los habitantes del partido de Pintado eran indios. Y 33 o 34 eran blancos y el 25 eran negros. Era una división por etnias. Y después discutimos, no, Uruguay no hubo indios, Uruguay no hay indios. Por esa pavada. Padrón se agarra la cabeza cuando oye eso. Lo cierto que era para abrir la cabeza. Sinceramente, los hechos demográficos se ven poco. Si yo le preguntaba hace 4 o 5 meses si nacían pocos niños acá, me dirían, no, si la señora del almacenero está embarazada y aquella también y el otro. Resulta que nacemos menos de lo que morimos. Si será poco visible. Y eso que las barrigas se ven. Entonces las migraciones, que son opciones individuales, forman un conjunto enorme, invisible. Ni menciono ni tengo en cuenta la última emigración que tuvimos, que arrancó en la década del 60 hasta ahora. No ha parado. Creo que no ha parado en realidad. Menos mal que recibimos algunos peruanos. El otro día fui a una peluquería, el otro día hace 2 o 3 meses, y estaba el peluquero que era uruguayo, por supuesto, yo que esperaba, y se estaba cortando el pelo un peruano y esperando un venezolano. Acá en Florida. Acá en Florida. Que gracias a ellos, el último censo no dio población negativa. Seguro. Y ellos aportan a la causa para tener más uruguayos. Pero me van a tener el número. Una idea, cuando aquello que se dio hace más de 10 años de una serie de trabajadoras domésticas en una casa en Montevideo, que salían de Bolivia, Paraguay, para Radio Uruguay hice una investigación y pedí a migraciones no, a Identificación Civil, la tramitación de cédulas de ciudadanos de la región.
Y todos esos países me daban puñaditos. O sea, el que tenía más, encajale que era Paraguay, 12. En periodo de más de un año. ¿No? Después Venezuela, Cuba, 5. República Dominicana. República, nada, olvídate, nada. Elena. Y más, me pasó en 2015 que después de un par de viajes a Venezuela, que había traído harina pan para hacer 2015, para hacer arepa, cuando me quedé sin harina pan, medio como que me quería morir, entonces puse el chiste ahí de que porque no encontraba en ningún lado. O sea, me mandó un paquete un amigo que estaba en aquel momento en Nueva York. Ahora, hoy en día, vas por los supermercados y lo encontrás en todos lados, ¿no? O sea, enriqueció también hasta lo culinario, las góndolas, ¿no? Bueno, lo cierto y concreto es que los hechos demográficos no son fácilmente visibles. Y ciertos movimientos de población eran invisibles prácticamente desde Montevideo. Desconocido, ignorado, poco estudiado. Llamémosle como quieran a los movimientos de población. Lo cierto es que los reuní los 4 y los largué. El asunto era largarlos, como ahora hago, los largo. Y después se verá. Voy a hacer otra aclaración. Cuando tenemos censos, generalmente decimos, sí, ya sé, somos tantos, o hay tantos. Eso no es ni un análisis, eso es un dato frío, que se dice, somos tantos. Así somos. Y así actuamos. Pero estudiar un censo es otra cosa, totalmente otra cosa. Estudiar un censo. En el caso de los archivos parroquiales, yo lo que hacía era ver todos los casos, todos, la totalidad, uno por uno. Y ahí tenía la verdad real. La migración tiene 2 partes. La emigración cuando se van, la inmigración cuando vienen. Por eso hemos dicho 1000 veces, somos un país de inmigrantes. Lo repetimos hasta con orgullo. Somos un país sin indios, como se decía antes. ¿Qué pasó con los indios? Esto es de no creer, pero es así. Si se casaba un indio de San Borja con una india de San Luis, el hijo, que era indio evidentemente, pasaba a ser oriental o vecino. Lo fuimos ocultando. Fue algo así como un salsipuedes administrativo. Eso es así. Además lo pude leer en el libro, en uno de los libros de González y Rodríguez, fundamentado, ¿no? González Risotto y Rodríguez Varese. Sí. Pase, señor Baza. Muchas gracias. Bueno, amable. Seguimos. Un censo nos permite, o una migración, nos permite entender cómo funciona un territorio, un espacio, un país. Es un síntoma o un efecto de algo. Y nosotros creemos que leyendo el censo sabes la cantidad de gente. Somos tantos. Ni lo comparamos. Tiene sentido si lo comparamos con el anterior y proyectamos para adelante. Después analizamos adentro. ¿Qué pasó? El censo del 8 yo lo analicé. Se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar. Con Vic roja y Vic negra. A ojo por ciento. ¿Estuviste ahí? Sí, a ojo por ciento. La migración de sur a norte.
Pero esto se basa en esto otro. Ahí está más complicado. Ahí están todos las personas que viven, que son de un departamento y están en otro. Y ahí uno se da cuenta, eso que puse en un libro una vez, hay más duraznense en Tacuarembó que tacuarembóense en Durazno, más floridense en Durazno que duraznense en Florida. El movimiento hacia el norte es algo brutal. Brutal. ¿Eh? Claro. En esa época. No, en el 8. En el Hace ocho. 115 En el 8. años. En el libro de Alberto, Transformación en el 900, aparece un mapa, se los recomiendo, que están los saldos migratorios. Entonces uno ve, por ejemplo, que el 8% de la población del departamento de Florida, más o menos, estoy jugando de memoria, ¿no? Porque a mí me interesa mucho, proviene de Canelones, Sí. ¿no? Y Florida pierde población con Durazno, con Tacuarembó, con Cerro Largo, es decir, pero hay habitantes en el departamento que vienen de todos los departamentos, en Florida, ¿no? Que vienen de todos los departamentos, y hay habitantes de Florida Y se van. en todos los departamentos. Seguro. ¿Por qué este punto tiene 3 temas? Porque Canelones es el departamento que más pierde gente. Era el más poblado, era el más subdividido en la tierra, más parcelado. Pierde 5.000 y pico hacia Florida y 4.000 hacia el departamento de San José y 4.000 al departamento de Minas. Se llamaba Minas. 5.000, más del 10%. Entonces. Sí. 45.000 del Bastante departamento. más, bastante más. Sí, a 5.000. Pero pierde para todo el país. Y algunos se salen del mapa. Florida, a su vez, esto lo tengo para presentar, pero vamos a dejarlo para otra vuelta. Florida, a su vez, tiene, yo tengo acá lo que dice Emilio. Culpa tuya. Con Durazno, 2.336 floridenses en Durazno, 1.210 duranenses en Florida. Con 33, 695 allá, 169 acá. Con Cerro Largo, 608 allá, 105 acá. Cuando voy y después Tacuarembó, 667, 125. Cuando voy a estudiar Durazno, me pasa lo mismo. Y cuando estaba vos, estábamos en Colonia, Rosano, vos estabas. Estábamos a mediodía almorzando, me dijo Rosano, tu hipótesis de que iban al norte la he comprobado, estudiando los abuelos o bisabuelos de los niños de los colegios de Rivera o de Tacuarembó, de no sé dónde. Ese movimiento no lo tenemos, en la cabeza no lo tenemos. Y eso sucedió. Porque nosotros, ¿qué estudiamos en el liceo? Que hubo el ampliamiento de los campos, se formaron los rancheríos. Y después quedamos quietos ahí. Se fueron los rancheríos, se fueron los pueblos ferroviarios nacientes, se fueron a las capitales departamentales, se fueron a Montevideo algunos y otros se fueron del país. Esa es la verdadera milanesa. No nos podemos conformar con el dato aquel desalojado de la estancia, el rancherío. Solo ese dato. Es mucho más complejo, mucho más rico. Bueno, esto sí que es inencontrable. La segunda sección de Florida
que abarca Chavizo, Fray Marcos, Casupá, que estaba por existir cuando hicieron el censo. Estaba fraccionando los terrenos, Rebolledo. En el año 8 tenía el 30,6% de personas nacidas en Canelones. Venían en carreta, a caballo, con sus enseres domésticos, los arados, los bueyes, otros tropeando los bueyes, con familias numerosas. Canelones, me quedé hoy, me corté, tenía familias numerosas, plantaban tradicionalmente trigo y maíz, era lo que sabían hacer, y le faltaba tierra. Entonces, fueron hacia el norte, hacia estos lugares que les dije, San José, Mina, Florida, y la vía férrea fue una salida. Después venían en carreta a llevar a las estaciones lo que producían en los nuevos lugares. En parte la historia de mi familia, en gran parte. Muchos hijos, padres orientales, abuelos extranjeros. Ese movimiento es extraordinario, extraordinario. Uruguay, Florida ganó 10.000 el grueso de Canelones y perdió 13.000 hacia otros lugares, hacia el norte, nordeste, y ya en el 8 era el que aportaba más a Montevideo. Ya Montevideo empezaba a capitalizar la población, a captar. Entonces, ese movimiento después, cuando tomo los dos departamentos vecinos, del sur hacia el norte, en todo el país se da hacia el norte la tendencia, salvo un caso. ¿Cuál es? Río Negro. ¿Por qué? Porque se fundó el Ancho. El único caso donde Paysandú no aporta más hacia Río Negro que Río Negro hacia Paysandú. Bueno, entonces, Canelones, Florida, los departamentos, todo el país se mueve hacia el norte. Increíble. Para mí fue un impacto descubrir esto. Y una alegría enorme lograr este mapa. Este mapa, la flecha roja es más ancha que la negra. Y se ve claro en el centro y el litoral. En el este no tanto, mucho más parejo. Pero el centro y litoral es clarísimo. Mi hijo después me lo hizo con la tecnología actual y le digo, mira, este está mejor. A la antigüita. A la antigüita. Seguro. Recuerdo que era un día de lluvia del año 82, 81, 83, por ahí, cuando logré esta satisfacción. Porque esto era un descubrimiento para mí. Contanos qué dice en rojo y qué dice en negro, porque no. El ancho. Sí. Esto deben ser 3.000 lo menos. ¿Pero qué significa? El ancho es la cantidad de migrantes, porque ya. El rojo lo que se va. El rojo para el norte y el negro para el sur. Ah, ahí está. Bien. Porque acá dijo no. Bien. Te largo la flecha si querés. Sí. Y aparte que podríamos hacer flecha para todos lados, porque hay que hacer todos lados. Bueno, este movimiento se salió del mapa. Y aquí viene el otro problema. No estoy siguiendo ningún esquema porque estoy recordando. Ya nos dimos cuenta. Yo voy a mencionar a 4. Daniel García Acevedo, Luis Alberto de Herrera, Luis Caviglia y Julio Martínez Lamas, estudiosos de la realidad nacional en el siglo XX. Dijeron los 4 en distintos momentos que Uruguay perdía gente, que Uruguay
se iban del Uruguay. Los canarios agricultores de Colonia, San José, Canelones, del litoral, y los peones de estancia acá en el centro del país y norte, uno con el otro con otro. ¿Y cuál es la conclusión? La conciencia social los olvidó. Los olvidamos. Los desechamos. No existieron. Esa es nos guste o no, es la triste realidad. La realidad. El campo había adoptado una estructura económica de la gran propiedad o la pequeña propiedad, donde sobraba gente. En una época donde la natalidad era alta y las familias eran grandes. Entonces sobraba de las grandes estancias y sobraba de los pequeños parcelas agrícolas. Sobraba gente en ambos casos. La Pampa en auge agrícola, la Pampa argentina, en auge, absorbió gente, atraía gente. Tengo entendido que venían de Europa a trabajar. Y Río Grande del Sur seguramente, con las estancias, los facenderos, recibían los peores estancias de acá. Lo cierto y concreto, que recibíamos por el puerto una cantidad enorme de inmigrantes, cantidad enorme, quizás nuestros propios abuelos o bisabuelos, pero se nos iban por la frontera, caminando a caballo, en carreta, como sea, la gente y de Montevideo no se veía. Esa es la conclusión que yo he llegado. Y llegué un poco a la conclusión de que somos de inmigrantes y de emigrantes. Ya le dije, sin contar esta última migración brutal que tuvimos. Déjeme mirar un poquito acá, porque se puede hablar mucho de cada una de ellas. ¿Sabes? Por ejemplo, decirle que a mí me sorprendieron los paraguayos acá en Florida. Me impactaron. Incluso le publiqué los apellidos de todos los paraguayos que encontré en los casamientos, en el padrón Aldecoa, que tuvo que venir un alemán a Polán para publicar todo el padrón Aldecoa en los orígenes de la población. 1772. 72, Digo porque, como estábamos hablando, por si alguno se despistaba. No, están todos. No, mira que Viste, dicen no todos. viste, está muy bien de No todos estamos contentos. Sí. Porque volvimos para un siglo y Claro. medio. Tenés toda la razón, no me ordenás. Tenés toda la razón. Algo más. Esto lo fui mamando con el tiempo, con los años. Porque esto tiene 42 años, güey. Sí, consta. Parece. No, Él dijo que más. Todos estos numeritos, todo esto, son productos de los días de lluvia. Que yo me escapaba, pues trabajaba en la calle, me escapaba a Montevideo a la oficina de estadística y censo a sacar datos. Qué bien. Y es cierto, es así. Hay otra cosa interesante que no la conocemos. No es migración, es la mezcla. Tuvimos un proceso de mestizaje extraordinario, prácticamente no estudiado en el país. Prácticamente no estudiado. Desconocido. Lo ignoramos. Dijera Oscar, a los negros no se les dio bolilla. Los indios no se les dio bolilla. Todos venimos de lo mismo. Pero las mujeres de los pocos niños que había en el medio rural eran indias. ¿De dónde van a sacar? ¿Ustedes creen que venían de Andalucía o de Galicia?
Y antes como ahora era la mujer la que tenía los niños. Esperemos que siga así. No se sabe, está en duda. No, ya como está la cosa, ya vamos a ir cambiando. Ya lo veremos embarazado. ¿Eh? Ya lo veremos embarazado. Este es muy protestón, no quiere. Pero es para pensarlo, sinceramente es para pensarlo. Y en la enseñanza, poco y nada se da. Poco y nada se da. Porque no se sabe, no se estudia, no se comunica, no se plantea, no se... No. Rodolfo González era el delegado del Partido Nacional en la Corte Electoral. Fue el primer muerto de COVID en el país. Y Susana Rodríguez, la esposa. Los dos eran egresados del IPA. Y el viejo Pibel, digo viejo porque era viejo, era joven, mandó a ellos dos a estudiar los archivos parroquiales de la iglesia y la capilla de todo el país. Y sacaron en un libro gordo así, que el tomo no sé cuánto de... Bueno, no me sale ahora, ¿no? La historia de Uruguay, ya no... Pero lograron publicar varios trabajos. El último trabajo se llama En busca de los orígenes perdidos. Los profesores de historia, recuerdo, que venían a preguntarme a mí cómo era la cosa. Yo fui al CER, debo haber ido 8 o 10 veces, lo menos, al CER, a dar charlas a los gurises. ¿Vos no estabas cuando yo vino? Estar pensando me llevaba. Ah, pero yo me formé en el IPA. Ella es muy chica. Ah, vos sos grandecito, vos sos... Estaba en el jardín de infancia. Sí. ¿Eh? Muy chica. No, es chica, no es chica. Pero con afecto. Pero las otras muchachas son pero no vienen. Bien. No importa, yo soy testigo de que fui. ¿Vos estabas Sí. así con Carmen? Carmen siempre me llevaba, por lo menos a la clase de Carmen fui 5 o 6 veces. Después fui a geografía. González y nosotros González y Rodríguez llegan a la conclusión de que fueron la base humana de la sociedad rural. Estos inmigrantes rurales, regionales, cuyas esposas o madres de los orientales eran indias. O vecinos. ¿Eh? O vecinos se le ponían. Sí, ahora después venían vecinos. O se casaba con vecino. Oriental, vecino de Pintado, de La Cruz, de Santa Lucía. Y fuimos eliminando los indios administrativamente. Eso sí que... Hay un detalle importante, ¿no? Que tantos palos le damos a la colonización española, digamos, el imperio. España, dentro de todo, respetó eso. Y después, el Estado constitucional uruguayo fue el que empezó a erradicar Fue eso. más desculturizador que... Exactamente, digo, es un tema, ¿no? A ver, la desculturización. Bueno, digo, incluso los jesuitas, con sus mejores formas, fueron desculturizadores a tal punto de que nosotros tenemos una toponimia indígena. Cito unos versos de Rubén Olivera para hacerla fácil, porque la podemos, es toda una canción, pero apenas 4 versos. Paisandú, Chuito, Cuarembó, Guavillú, Cuareimba, Tobí, Caraguatá, Ituzaingó, Uruguay. ¿No? Pero fuimos borrando todo eso, pero en la toponimia, incluso Arroyo de la Virgen, es toponimia indígena. Porque el Arroyo de la Virgen es por la colocación de la Virgen por parte De indio. de indígenas. Incluso Arroyo de la Virgen es toponimia indígena. ¿No? Sí, nosotros en realidad tenemos pocos nombres indígenas. Fainero. ¿Eh? Somos más faineros. Sí, Faneros y Yecas, Arias, Mancer Villagra,
pintado. Pero tenemos una virgen que es talla, siempre dijimos, paraguaya, pero ahora cuando hace 10 años hicieron una investigación, notaron que por la serie de Los Angelitos, quizás sea incluso un poco más para el norte. Ecuatoriana. ¿No? Entonces, estamos hablando de, y además, la desculturización nunca es total. Ya está, mate. Mate. Consumimos algo que no se planta acá. ¿Qué más que eso? Sí. Y que el vocablo es quechua, que es una cultura fuertísima. Al punto está que en el fútbol, el español le ha costado horror entrar, porque sigue siendo gol, no decimos meta, fútbol, corner, ¿Querés venir acá? cancha. No, No, estoy aparte ayudando. vos, Te doy una cosa, ahora ahí media agarro y me enojo y me voy. Bueno, Malinchista. se ha ido más. Alberto. Alberto, le queda Dale, el uso de la palabra. dale. Tengo un cuadro que está en el libro de Raíces. Bueno, el alambramiento de los campos y la transformación de las razas fue un progreso económico brutal, pero fue un retroceso social al mismo tiempo. Sobró gente. Había abundancia de tierra, pero faltaba tierra. Éramos poca gente, pero sobraba gente. En Uruguay se hizo de manera medio increíble, ¿no? Pero se hizo así. Somos así. El orden rural provocó el vacío demográfico. Bueno. Este problema, mire que se ha conversado de esto, este problema de gente que se iba, que sobraba de acá, se iba para el norte, por donde sea, nos plantea la relación de la demografía con la economía. Porque la demografía tiene relación con todas las ciencias sociales. ¿Pero qué pasó? La familia reaccionó, empezó a tener menos hijos. Menos hijos. Hoy ya no tiene casi nada, hijo, pero pasó de 8 o 9 a 5 o 6, después a 3 o 4. Ahora estamos en 1. En un gato. ¿Eh? Un perro. Un gato. Claro, perro. En una mascota. Perro. Eso es que Uruguay, tempranamente en el siglo XX, comienza lo que se llama transición demográfica. Ustedes lo habrán oído, lo habrán leído de alguna manera. Fue el primer país que hizo la transición demográfica. Tanto la hizo que ahora estamos en 0. Por no decir menos 0,1, 0,2. Muchos niños, pasamos ahora muchos viejos. Presente el grupo de identidad. Bueno, si yo les leí 12% de los orientales emigraron en lo que llamó el 900. 12%. Antes del 900 y después del 900. Hacia los países vecinos. Emigrar en este caso es al exterior. Yo puse acá, siempre se sobreestimó la población del país. Si tuvimos desilusión, las autoridades del censo tuvieron desilusión con los resultados del año 8, brutal desilusión con los resultados del 63 y del 75. En el 75, perdone que nunca quise ser vanidoso y orgulloso, pero yo le erré por 11.000 personas. La Oficina de Estadística y Censo le erró por 111.000 personas. Un cero. Pero en serio, yo daba charlas de novio en la iglesia durante muchos años. Y una charla del año 74, 75, yo me había casado hace poco tiempo. Había 9 parejas. 3 parejas se casaban y se iban.
Dije, si esto... No haber sido buena la charla. Vamos, No, a casar. no, era para casarse. No tenían hijos. Era para Con la casarse. charla yo quería retenerlo, pero no pude. Era para casarme. Entonces, no me daban los números. Y recuerdo perfectamente 2.980.000 y pico. Y 2.900.000 había calculado oficina de estadísticas. Año 75. No me voy enojado. El muchacho que estaba ahí te interrumpió todo el tiempo, no pude escuchar. No todos los Y mamás tienen mal chiste. Emilio, yo le iba a traer para acá y yo le iba a sentar ahí. Mirá, si será todo movimiento que nada más porteño que Gardel y Lepera. Si Lepera nació en Río de Janeiro y Gardel ya sabemos. En Tolosa. Este acuerdo vos. Otro aspecto de esa migración de los países vecinos, en este caso Brasil, es la relación con la población blanca, de partido blanco, que pierde la guerra civil. O sea, gran parte de los migrantes eran blancos, de esos departamentos del norte. Nadie me ha dicho que no, pero yo pienso que hubo una mayor emigración blanca que de otro, de Colorado, digamos, con motivo de la guerra civil perdida y la muerte del líder, Saravia. Bueno, entonces una paradoja fuimos. Entramos por el puerto, ganamos por el puerto y perdimos por el resto. Una paradoja. Y la última migración es la que yo más sabía. La que yo más sabía y que presenté un trabajo al Congreso de Urano del año 2010, por ahí, no recuerdo el año, otro Congreso de Urano. Montevideo tiene en 1963 317.000 y pico personas nacidas en 17 departamentos, sin contar Canelones. El 26% de los habitantes de Montevideo nacieron en uno de los 17 departamentos del interior. Y el 22% de los habitantes de Canelones, porque Canelones es el segundo departamento en captación de inmigrantes internos. Esta migración, yo siempre digo, estos demógrafos, yo se lo dije a la directora de demografía, a Adela Pellegrino, le digo, ¿por qué no hicieron esto? Yo lo hice a mano, con una calculadora así, chiquita. Porque el censo del 63 tiene algo extraordinario. Trae el año que llega a cada persona. Y está publicado la década de llegada de cada persona. Se puede reconstruir la migración a Montevideo por departamento y por zona. En las primeras décadas del siglo XX, ¿cuáles son los departamentos que más aportan? Florida, el que más aporta. La Valleja, Durano, el centro-sur. Después del 40, quien aporta más son Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo. Eso es. ¿Cómo se producía la migración? ¿Del campo al pueblo? ¿O a la capital departamental? A Montevideo. Pero no se iban. Se quedaban y se morían en Montevideo. Yo tengo acá un cuadro donde trae por década las regiones que más aportan. Bueno, ahora yo cuando voy a buscar algo no lo encuentro. Pero acá está, por lo menos lo mirás vos. La región centro-sur es la que aporta más en la década de primera década, segunda, tercera, cuarta, hasta el 30 y pico, 39. Después son la zona norte, que agrupó a otros 3 departamentos.
Es el número absoluto, no quiere decir que otro departamento con menor cantidad de gente no aporte mucho. Yo digo el número absoluto, que es lo más fácil de ver. ¿Está? ¿Está? Este cuadro es algo sagrado que tengo. Donde trae por década la migración. Después comparo, en otro cuadro, los migrantes del interior, la edad que tenían por grupo de edades, con los de Rivera y los de Florida. Y Rivera y Florida se comportan totalmente distintos. La migración nueva de Rivera y la migración vieja de Florida. Florida estancó su gente, la estancó. La Valleja retrocedió. La Valleja viene decayendo en población desde hace en todos los censos. Quizá en el 63 ya venía decayendo. Se nota el 75 pues fue el censo que se podía comparar. Pero quizás el 63. Con Hilario una vez fuimos a la Intendencia a buscar un censo, un dato. Nos atendió el Pato Cruz, el coro, que era el secretario Harrison. ¿Te acordás? Sí, cómo no. Yo no me acordaba cómo había ido, me lo hizo recordar hace un par de años. Año 75. Ahí copié textualmente el acta con los resultados del censo de 1930. Era del 30 al 30 salimos campeones mundiales. ¿Censo? Sí, censo en Florida. Florida tiene 3 censos departamentales. 1891, 1900 y 1930. Ese censo del 30 tiene al final, en la última hoja, la última carilla, el acta administrativa de acá de la Intendencia, número tanto, donde está el censo del 30. La diferencia del 30 al 63 eran 5.000 personas. Me pareció que era muy poco. Nos estancamos. Florida creció hasta el 40. Después del 40 nos estancamos. Y ahora ha crecido un poquito porque vivimos más. Pero no sí. Alberto, ¿tiene algo que ver el lugar donde se ubican con respecto a la frontera, los departamentos más estancados, los que facilitaron más la migración? Bueno, una pregunta muy complicada la tuya. Bueno, pero hay una respuesta a eso, ya me parece. Tú pusiste el ejemplo del el Anglo Fray Bento. Entonces el tema de los departamentos tiene una validez relativa cuando se trata de fenómenos donde hay inversiones importantes, fenómenos de emprendimiento que se dan y generan la demografía, el crecimiento, que es independiente del tema de los departamentos. Incluso la dinámica de los países, las fronteras, se generan en Río Grande determinados emprendimientos o en Entre Ríos y ahí se traspasa. Entonces no es que estrictamente un tema de los gobiernos departamentales, ni mucho menos, ¿no? Yo lo pensaba por el lado de que cuanto más cerca de la puerta estés, más rápido te vas a ir. Facilita, sí. Facilita, sí, facilita la entrada, facilita la salida. Y también el hecho de que las inversiones económicas, como vos decís, Fernando, tienen mucho que ver. Son Claro. polos de atracción de trabajadores, de inversores primero y de trabajadores. Además, las microzonas, o sea, las zonas, las regiones, seguramente de todos esos 2.000 o 3.000 floridenses que estaban en Durano, la mayoría sean del norte del departamento de Florida, de Sarandí Grande, de otras zonas, porque tienen una dinámica propia. A no ser qué piensa Alberto, ¿no? A veces somos medios rehenes y medios esclavizados, estamos por este tema de los departamentos y de las capitales, que tienen un factor, digamos, una capacidad de determinar limitada. Hay una dinámica propia de esos movimientos migratorios, ¿no? Es que, por ejemplo, desde Sarandí para allá, la gente se vincula mucho más con Durano que
que con Florida. Y eso Es pasa una en otras, realidad y que eso pasó pasa en siempre, otras partes, en otros, pasa en otros lugares. Santoral con Florida. Pasa lo mismo. Todo el Santoral de Canelones con Florida. Exactamente, ahí está, tiene dinámica. El Hospital Florida, perdón, Sí. en algún momento se tomaba como centro regional de salud porque venía gente de Canelones a atenderse acá. Al Hospital de Florida. Es la dinámica. La compañera, Mirá, la compañera nuestra, En el, María Bentancor, nacida en es chamisera, pero la mamá y todos los que de chamizo tienen sus hijos en el Hospital de San Ramón. Registran San Ramón. Sin embargo, es una floridense pura cepa, concebida y criada en chamizo. Entonces, hay todo un tema ahí que la lógica esta de los departamentos es muy relativa. Distorsiona la realidad incluso. En la década del 50, por no decir más atrás, y 60, el Hospital Florida recibía a la gente que venía de Blanquillo, el Chileno, La Paloma, porque las rutas con Durano eran más distantes, pues llevaba más tiempo que venir por tren hasta Florida. Perdón, y en época posterior, fue unos años, pero se recuerdan anécdotas bastante importantes. Cuando el doctor Tessier y la señora eran médicos en La Paloma, él había hecho amistad o relación con médicos del Hospital Florida, y los casos graves, heridos de puñalada o accidentes graves, buscaba los pretextos o la forma y los mandaba a Florida porque entendía que iban a tener una mucho mejor atención. ¿Ah, sí? Bueno, pero ya. Lo cierto es que los medios, las vías de comunicación, mejores o más jodidas, repercute en la geografía de los movimientos de la gente. O en el área de influencia de una ciudad, de un pueblo. El área de influencia de Florida ahí llegaba al Río Negro prácticamente. Exacto, ahí tenés la capilla del Pintado. Yo recuerdo familiares que se quedaban en casa, que venían de por ahí, de toda esa zona. Los Cowell se quedaban ahí. Eran del chileno. No iban a Durano. Por ejemplo, eso que tú hacías de la gente que se iba, traspasaba la frontera con el Brasil. Yo, por mi último trabajo histórico, estudié todo lo que pasaba en la región ahí de Río Grande del Sur, cerca de la frontera. Y había todo un movimiento, la economía se estaba viniendo para esa zona y se estaban estableciendo cantidad de colonias agrícolas que requerían muchísima mano de obra. Incluso las grandes firmas comerciales que había, yo no sé, en Porto Alegre, lo que fuera, se venían y establecían casas de comercio a la orilla de los caminos. Y ahí empezaban a comprar, a copiar lo que se producía y a su vez a vender. Entonces, toda esa zona empezó a requerir mucho más mano de obra. Y por supuesto que traspasar la frontera en esa época era mucho más fácil. Lo que pasa es que no tenemos nosotros en la cabeza, no lo tenemos, de que los uruguayos se fueran para ahí. Claro. No lo tenemos. No está. Y yo creo que nos debemos preguntar históricamente, geográficamente, cómo operaron estas migraciones o esto de la frontera que dicen ustedes, para repensar que no solo es Artigas, Lavalleja, Rivera, Oribe, o yo digo siempre Solí, Mendoza, la Fundación de Santo Domingo, Fundación de Montevideo, nació Artigas, Cuerpo Blandengue, Batalla de Piedra. Así era la historia. La historia escrita. Seguro, pero así era la historia. Y no todo lo vivo que es un medio rural que de alguna manera dentro del vacío se iba poblando lentamente. Bueno, me he estirado mucho. Sí, te quedan menos de 5 minutos, pero está. Sí. Vos estás como lo de historia ya. Sí, sobre todo. Yo disculpa, se me fue a trabajar. Bueno, suerte. Chao. En el año 57
Campiglia, que era un sociólogo, hace un trabajo sobre estratificación social en Montevideo, basado en una encuesta de la Iglesia Católica para saber de dónde venía la gente, saber un montón de datos. Y llega a la conclusión, viendo el lugar de nacimiento de la gente, que los departamentos ganaderos son los que más aportan a Montevideo. No tanto los agrícolas del litoral y del sur, sino los ganaderos. El centro, el nordeste, las vallejas de Tres Cerros Largos, Rivera, Tacuarembó, Durano, Florida, son los que más aportan. Llega a la conclusión de que más de la mitad de los que van a Montevideo tienen menos de 28 años de edad. Y en el año 62 se publica Situación Económica y Social del Uruguay Rural, el libro gordo aquel del Uruguay Rural, donde ahí se define que hay una migración en etapas: campo, pueblo, capital departamental, capital nacional. Son conocimientos de esa época donde no hay censos. Y le voy a decir más, no hay censo durante 55 años en Uruguay. Campiglia en el año 44 ya denuncia. Parece que a nuestro gobernante lo que más le molesta es que haya un censo de población. Es así. Sin embargo, en ese periodo hubo, en ese lapso, 5 censos agropecuarios. El Uruguay creció en prestigio internacional, creció, evolucionó. Se produjo un crecimiento en Montevideo fabuloso. Casi por 4 se multiplicó Montevideo. Y el interior se desgarró humanamente. Julio Martínez Lamas habla de bomba de succión en Montevideo. Bomba de succión. Succiona recursos humanos y económicos y todo. Y Chiarino y Saralegui detrás de la ciudad. Detrás de la ciudad. Otro libro muy importante. Sí, vamos a empezar a circular esto. Sí. No. Si Vos seguís, vos seguís. Nosotros comemos mientras vos hablas. Vos hablá tranquilo. Sí. Hablá que te quedan 3 minutos. Te quedan 3 minutos. Redondeando. Redondeo. Yo creo que tenemos que plantearnos estas migraciones, cuánto nos ayudaron a interpretar, a mí, por lo menos, el funcionamiento del Uruguay. El Uruguay se hizo con 2 extremos: el latifundio ganadero, que provocó la vacía, y la concentración montevideana, que provocó la concentración. Ahora Montevideo ya está en la ciudad de la costa, está en Maldonado, está en ciudad de esta otra de San José, De Plata. Ciudad del Plata. Sí, ya Montevideo no es el mismo. Porque los límites son límites. Me olvidé de decir que las fronteras que pasaban no existían. Una conclusión. La conclusión. Sí. El objetivo era divulgar los 4 movimientos ignorados que se me ocurrió elegir. Algunos de los movimientos estaban montados uno arriba del otro, o sea, la causa en general es la misma. El movimiento sur a norte con el exterior, ahí la explicación es medio la misma. Por lo menos la explicación que llegaba hasta este momento. Pero hay que seguir. Nunca soñé con hacer este tema. Vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Yo no soñé. Pero se derriba el mito de Uruguay, país de inmigrantes. Vos sabés que yo creo que si a esta altura